Lo siento chicos, no pude contenerme. Hoy toca video de Sonic, les guste o no. Es broma, los quiero mucho. El 2022 fue uno de los años más importantes para la franquicia del Erizo Azul en la última década, debido a la constante presencia de este en los principales medios de entretenimiento audiovisual, resaltando el estreno de la secuela de su franquicia cinematográfica, el regreso de este a la línea principal de los videojuegos con Sonic Frontiers, y su más reciente propuesta para la televisión por parte de Netflix, Sonic Prime, misma que explora el concepto del multiverso, lo cual quizá repela a algunas personas, ya que el tropo ha sido bastante explotado en los últimos años. Pero lo que muchos no saben es que este concepto ya había sido explorado por la franquicia muchos años atrás, en un par de sagas presentadas por las series empresas de Archie Comics, pero en este video no hablaremos de ese multiverso. A pesar de que la franquicia ha pasado por varias crisis a lo largo de sus 31 años de existencia, esta ha sabido adaptarse desarrollando productos con potencial lucrativo, muchos de los cuales ofrecen una interpretación distinta de la saga, adaptando sus personajes y premisa para diferentes regiones o sectores. Así que pensé que sería aún más interesante analizar todas las encarnaciones de Sonic a lo largo de los años, y tomando en cuenta el reciente interés de Sega por ordenar la cronología oficial, creo que es buen momento para discutir el tema. Y para esto daré un repaso rápido sobre la historia de estos y su mundo, además de resaltar las características y elementos que destaca cada encarnación entre las demás, pasando por las 4 interpretaciones principales y sus derivados en cómics, series, videojuegos, películas y demás. Obviamente trataré de ser lo más breve y concreto posible con cada versión, tratando de evitar repetirse elementos similares entre una y otra. También aclaro que al momento de desarrollar este video, Sonic Prime aún no se ha estrenado, así que no hablaremos de este por ahora. Si vienes del futuro, deja tu opinión sobre este en los comentarios. Y bueno, ya al fin acabamos con la introducción, así que sin nada más que agregar, mucho gusto, mi nombre es Maxim, pueden decirme Maxi Cranky, y este es el multiverso de Sonic. Bueno, ¿de qué otra forma podría haber empezado? Sonic the Hedgehog debutó oficialmente en el título homónimo de 1991 para Sega Genesis, donde Sonic tenía que abrirse paso a través de varias zonas en South Island, con el objetivo de detener al malvado Dr. Ivo Robotnik, quien buscaba apoderarse de las míticas esmeraldas del caos, las cuales tienen la capacidad de dotar un poder extraordinario a aquellos que las posean, y para ello secuestró a varios animales de la isla, utilizándolos para potenciar su ejército de Batniks. En los siguientes títulos se agregarían más personajes y locaciones, pero por ahora nos quedaremos con esa premisa inicial. Sí, es una historia bastante simple y la presentación del mundo es algo ambigua, lo cual funcionó de maravilla para el título, pero era difícil desarrollar una historia a partir de esta premisa, y este protagonista, quien a pesar de tener actitud, no se tenía una idea muy clara de su personalidad más allá de eso, lo que condujo a una variedad de interpretaciones en la década de los 90 bastante diferentes entre sí, empezando por varios mangas publicados entre 1991 y 1994, destacando la serie Sonic the Hedgehog, desarrollada por Kenji Terada. Este es quizá el manga más popular de la franquicia, por lo mucho que se aleja de la dirección narrativa que las siguientes interpretaciones tomaron. Aquí Sonic es el alter ego heroico de un sensible y tímido erizo llamado Nicky, el cual lleva una vida regular y tranquila con su familia y amigos de la escuela, manifestando su personalidad heroica para proteger a los ciudadanos de Hedgehog Town, ya sea de los malvados planes de Robotnik o del delincuente local Anton Veruca. Pasando a algo más simple, tenemos la serie para televisión Adventures of Sonic the Hedgehog. Esta es una serie episódica bastante infantil y absurda, presentándonos un Sonic energético y algo engreído, pero que igual tenía tiempo para darle consejos a la audiencia al final de cada capítulo. Después tenemos una propuesta más dramática y con una trama que se iría explorando conforme avanzaban los capítulos, Sonic the Hedgehog, mejor conocida como Sonic ZAM, debido a que esta se solía transmitir los sábados en las mañanas. Este fue uno de los productos más trascendentes de la marca, ya que esta fue tomada como base para desarrollar la serie de cómics más longeva de la franquicia hasta la fecha, Sonic the Hedgehog, por Archie Comics. Aquí se nos presenta un mundo dominado completamente por Robotnik, quien había derrotado a las fuerzas de la familia real, tomando el control del planeta Mobius y robotizando a gran parte de la población del reino, incluyendo al tío Chuck, que es Sonic pero con bigote. Incluso en la serie impresa se nos reveló que sus padres, Jules y Bernadette, también habían recibido el mismo tratamiento. Así que en esta ocasión, Sonic, cuyo verdadero nombre es Maurice, sería acompañado por un grupo de animales que serían llamados Freedom Fighters, entre los que destaca la princesa Sally Acorn, quien funcionó como el interés amoroso principal, tanto en ZM como en la serie impresa. Como mencioné, esta última se mantuvo en emisión por muchos años, pasando por las manos de varios escritores y directores creativos, trayendo conceptos bastante bizarros y exagerados, como varias crisis multiversales, donde con la ayuda de un agente de seguridad interdimensional llamado Sonic,
con Z, se enfrentaron a una versión robótica de Robotnik y con un Sonic malvado. Por otro lado tenemos el gigantesco árbol genealógico de Knuckles y su eterno conflicto con la Hermandad Oscura. Incluso Robotnik termina muriendo en un enfrentamiento contra Sonic, para tiempo después ser reemplazado por su contraparte robotizada, quien tomaría la apariencia actual del Dr. Eggman. Y créanme que esta es solo la punta del iceberg, pero ya no puedo seguir perdiendo tiempo con esta interpretación, así que prosigamos. Y mientras la serie de Archie comenzaba, del otro lado del mundo, la serie se adaptaría para el público europeo, trayendo como resultado Sonic the Comic, otra serie impresa que tomaba de base la premisa presentada en el cómic promocional del primer título, donde se nos explicaba que Sonic era originalmente de color café y tenía una relación amistosa con Robotnik, que en esos momentos era conocido como el Dr. Quintobor. Después de experimentar con unas zapatillas que el doctor le había regalado, habría un fallo de la máquina de prueba que por alguna razón terminó dándole el tinte azul al erizo, y poco después Quintobor sería corrompido por una máquina impulsada con la energía negativa de las esmeraldas. Y aunque esta serie en apariencia era bastante fiel al material de los videojuegos de la época, terminó por tomar algunas libertades con la caracterización de algunos elementos, siendo el ejemplo más famoso la transformación de Super Sonic, que además de dotarle poder e invulnerabilidad al erizo, era acompañada por una personalidad caótica y destructiva. También está el tema del Special Zone, que fue tratada como una dimensión aparte de la Tierra de Mobius, con sus propios planetas y habitantes, siendo el lugar de residencia de los Chaotix, que inicialmente tenían a Fang como parte del equipo, antes de que este los traicionara. Otra adaptación que también sería exclusiva para territorio europeo sería la serie francesa Sonic Adventures, que tan solo lanzaría 2 números antes de ser cancelada. Esta presentaría una adaptación libre de los eventos de Sonic 3, pero integrando a Amy y reemplazando a Knuckles por una Echidna naranja llamada Allusion, no sé cómo decirlo. También están las novelas publicadas por Virgin Books a principios de los 90s, pero bueno, son libros sin imágenes, a nadie le importa. Y volviendo a la pantalla chica, ahora llegamos a la que es para muchos la peor encarnación del erizo, Sonic Underground. Esta fue producida por la extinta Dick Entertainment y cuenta la historia del príncipe Sonic y sus hermanos Manic y Sonia, quienes deciden unir fuerzas para salvar a su madre y derrotar la tiranía de Eggman con el poder de la música. Realmente no tengo mucho que agregar aquí, solo que esta fue la primera aparición de Knuckles en una serie y por alguna razón está más chiquito que Sonic. Y que los 3 erizos llegaron a tener una aparición en una de las crisis multiversales de Archie y Sonic. Y bueno, esas serían las principales adaptaciones del erizo durante la faceta clásica. Bueno, en realidad aún quedan un par de estas, pero consideré que sería mejor tratarlas en las siguientes secciones. Amado por muchos, odiado por cada vez menos gente, Modern Sonic es la encarnación alta y de ojos verdes que debutó en el título para Dreamcast de 1998, Sonic Adventure, y quien a pesar de haber coexistido con un par de encarnaciones paralelas, se ha mantenido como la versión definitiva del personaje hasta el día de hoy. En un principio, el valor agregado más resaltable de esta faceta fue la presentación de historias más complejas y dramáticas, complementadas por personajes con una personalidad más definida. A pesar de eso, esta versión de Sonic ha tenido cambios de caracterización sutiles a lo largo de los años, pero siempre ha prevalecido su actitud desenfrenada y sarcástica. Al igual que el Sonic de Archie, la cronología de Modern Sonic es un caos, pero si tomamos en cuenta los títulos de la saga principal, este ha pasado por todo: viajar al espacio junto a Shadow para confrontar al hermano de este en una colonia espacial, derrotando a su copia robótica en su forma suprema gracias al poder de la amistad, conociendo a una princesa con piroquinesis en otro mundo, viajar al mundo de las 1001 noches y después a la época medieval para ser reconocido como el Rey Arturo, convirtiéndose en un erizo lobo para después viajar por el mundo para reconstruirlo como si fuera un rompecabezas, y encontrándose con una versión más joven de su persona, a través de viajes en el tiempo, o sea, Classic Sonic. Pero después se nos reveló que este no se trata del mismo Sonic en el pasado, sino que es un erizo de otra dimensión quien pasó por eventos similares, pero con marcadas diferencias, las cuales serían exploradas en la subsaga Sonic Mania. Quizá piensen que esta versión debió ser explorada en la primera parte, pero al pertenecer a una saga contemporánea y que ha coexistido con la versión moderna, pensé que sería adecuado introducirla en esta sección. Las series de Archie y Fleetway alcanzaron a trabajar con esta faceta, tratando de justificar los cambios de apariencia y personalidad de maneras peculiares, pero debido a problemas legales de los que no hablaré por ahora, la serie de Archie tuvo que ser reseteada, descartando los eventos y gran parte de los personajes que habían sido introducidos hasta la fecha, gracias a un suceso conocido como la Genesis Wave. Te extraño mucho, Scorch. Lo que nos lleva al relanzamiento de la serie en Sonic the Hedgehog 252, que retomaba el escenario que tomaba lugar antes del crossover con Mega Man, pero con un Sonic desconcertado, ya que conservaba las memorias de los reinicios anteriores. Esta nueva realidad toma en cuenta los eventos retratados en los juegos de la cronología oficial hasta ese punto, pero con algunas diferencias resaltables, como la incorporación de los Freedom Fighters y la Egg Army.
También se rediseñó a gran parte del elenco y se propusieron nuevas dinámicas entre los personajes, como el completo descarte de romance entre Sonic y Sally. En lo personal tenía un buen balance entre los eventos de la cronología oficial y la aportación de nuevos elementos. También destaco los personajes y conceptos que rescataban de interpretaciones anteriores, como Honey the Cat de Sonic the Fighters, los Witch Carters de Tails Sky Patrol o Bressie the Hedgehog de Adventures of Sonic the Hedgehog. Y en cuanto a Sonic tal cual, es casi idéntico al Sonic de IDW, ya que es básicamente el mismo equipo creativo. Y ya que hablamos de este, Sonic the Hedgehog por la editorial IDW comenzó a publicarse desde abril del 2018 y sigue en emisión hasta el día de hoy. Esto se dio después de que el convenio entre Archie y Sega finalmente se terminara. Esta es la serie de su tipo con mayor fidelidad al material de origen, ya que este Sonic es idéntico a su contraparte de los videojuegos. Incluso diría que es el mismo, ya que en el reciente Frontier Sonic menciona a Tangle en uno de sus diálogos, quien es un personaje original de la serie, pero por ahora contémoslo como otra versión, no quiero meterme en pedos del canon. Este Sonic es de las versiones más expresivas y dinámicas junto con el de Archie, ya que adapta su personalidad a situaciones más extremas o dramáticas, en comparación con lo que hemos visto en la línea de juegos principales. De hecho, la serie toma lugar poco después de los eventos vistos en Forces, demostrando cómo la Resistencia tenía que seguir lidiando con las fuerzas de Eggman, quien había regresado de alguna manera, hasta que se revela que este era en realidad Neo Metal Sonic, quien había regresado con la intención de completar su objetivo anterior. Eventualmente este es derrotado, solo para que el mundo entre en crisis una vez más gracias al Metal Virus, un virus desarrollado por Eggman que convertía a todo ser orgánico en una especie de zombie metálico. Incluso el mismo Sonic termina contagiándose y en algún punto los Deadly Six toman el control de la situación, para finalmente ser derrotados por Sonic y Silver con la ayuda de las Esmeraldas Chaos. En este mundo han tomado lugar muchas otras historias, que se enfocan en los personajes secundarios y originales de la serie, como la miniserie de Tangle y Whisper, o Impostor Syndrome, donde vemos los orígenes de Surge y Kitsunami, clones malvados del dúo protagónico creados por Starline, quien alguna vez fue la mano derecha del Dr. Eggman en esta continuidad. Joder, ya terminé con Sonic de IDW y aún no he hablado sobre Sonic X. Esta fue una serie de anime estrenada en el 2003 y producida por la legendaria Team ES. Aunque esta contaba con elementos y tramas originales, también funcionaba como adaptación de los juegos más importantes de Sonic en aquella época, como Sonic Adventure 1 y 2 y Sonic Battle por alguna razón. Aunque para la tercera temporada esta presentó una saga original, donde Sonic y sus amigos se iban al espacio para combatir a un grupo de alienígenas cibernéticos, conocidos como los Metarex, quienes van de planeta en planeta para robar sus Planet X, condenando la supervivencia de su población en el proceso. En esta saga también se introduce a Cosmo, quien es una superviviente de uno de los ataques de los Metarex, y también se presenta Dark Sonic, una transformación exclusiva de la serie que solo salió como 5 segundos. Ah, y sí, también hay un montón de personajes humanos como Sora de Kingdom Hearts y su familia, pero a nadie le importa. Esta serie también tuvo una adaptación por parte de Archie, la cual hasta donde vi mantenía un tono incluso más ligero y cómico que su contraparte animada, presentando sagas e ideas mucho más absurdas. Ah, y también contó con una especie de crossover con el Shadow de la serie de cómics principal. Y para terminar con esta sección, destacaré brevemente la versión presentada en el crossover con OKKO y la presentada en los libros de actividades infantiles por Penguin Books. Y ya que hablamos de crossovers, podríamos meter también al Sonic de Smash. Estos comparten la misma actitud y trasfondo que el Sonic principal, pero pasan por eventos exclusivos de sus encarnaciones, como lidiar con una supuesta versión de Sonic del futuro, una versión mecánica de KO, o combatir contra los personajes más icónicos de la industria de los videojuegos y tener la habilidad de lanzar a su oponente al mundo de Minecraft de un puñetazo. Y bueno, creo que eso sería todo en la sección de Modern Sonic, así que continuamos con las siguientes encarnaciones, que contendrán información más limitada. Pero antes, iré por un vaso de agua, me muero de sed. En octubre del 2013 se anunciaría que Sonic estaba por añadir otra propuesta animada a su catálogo, misma que sería complementada por un par de entregas para la Wii U y 3DS, y después de un tiempo el proyecto fue revelado bajo el nombre de Sonic Boom, y se aclaró que este se trataba de una interpretación distinta desligada a la serie principal, o cualquier otra encarnación previa, contando con nuevos diseños para todo el elenco que explotaban de mejor manera la expresividad y movimientos de los personajes, además de que los adaptaba a un nuevo mundo que presentaba una temática más salvaje, en adición de elementos y personajes originales por explorar. Finalmente la serie fue estrenada en noviembre del 2014, donde quizá el elemento más destacable a primera vista fueron las diferencias de personalidad que los personajes presentaban. Sonic tenía su ego aún más marcado, Tails era más maduro e independiente, Knuckles era más torpe e inocente, y Amy se presentaba con una mentalidad más madura y sensible. Dicho así no suena tan atractivo,
pero gracias al ritmo acelerado y las situaciones más cómicas que la serie manejaba, estos funcionaban muy bien y mantenían muy buenas interacciones. Y esto se sumaba Styx, y quien era un personaje nuevo con una personalidad explosiva y energética. Estos eran acompañados por Eggman, quien seguía igual, solo que ahora era más íntimo con el grupo protagónico. Junto a él teníamos a Orbot y Cubone, quienes son idénticos a los de la línea principal. No olvidemos a Shadow, quien es enteramente un villano en este mundo, teniendo el comportamiento más altanero y hostil que nunca había tenido. Como ya sabrán, las entregas para el Wii U y 3DS fueron un rotundo fracaso en varios aspectos, debido a prácticas cuestionables de Sonic Team durante el desarrollo. Y de todas formas no vamos a indagar en esas, ya que al parecer todos los productos asociados a Boom forman parte de la misma continuidad, siendo las entregas para consola las primeras en la cronología, para después pasar a la serie animada y al cómic. Y de hecho este último formó parte del mega crossover Worlds Unite de Archie, juntando a Styx y a un par de personajes originales de la serie con los Maverick Hunters y el resto del grupo. Y bueno, eso fue corto, pero como les dije no hay mucho que destacar, ya que es una misma encarnación, retratada en distintos productos. Podría hablar un poco más de los personajes originales, la comedia y referencias dentro del show, los personajes recurrentes, Vector, Stone Amy o Metasonic, pero Max ya no tarda en regresar, así que debo irme cuanto antes. Soy Angers25, nos vemos. ¡Arroz! A mediados de la década del 2010, surgieron rumores que decían que una película sobre el erizo estaba en producción de parte de Sony, lo que mantuvo escéptico a la mayoría del público, y todo esto empeoró cuando se lanzó el desastroso primer tráiler a mediados del 2019, con el diseño más horrible e inquietante que se les pudo haber ocurrido. Y es aquí donde hablaremos del apodado Ugly Sonic, quien a pesar de no ser una encarnación tal cual, sí tiene un origen oficial. Este se volvería realmente popular debido a su aparición en la película Chip 'n Dale al rescate, donde se le trataría como un actor rechazado, referenciando su descarte durante el proceso de producción en la película del 2020. Y volviendo a esta, en un giro inesperado, Paramount tomó en cuenta la respuesta del mercado y atrasó el estreno para modificar la apariencia de Sonic, cambiándolo por algo mucho más similar a su apariencia convencional, lo que finalmente nos lleva al estreno de Sonic the Hedgehog a principios del 2020. Y esta es otra de las pocas interpretaciones que nos cuenta los orígenes del erizo. En esta ocasión, este fue criado bajo el cuidado de Longclaw, un búho quien era la última en una línea de guerreros que buscaba mantener el equilibrio de su planeta, y de quien lamentablemente Sonic tuvo que separarse cuando fue descubierto por un grupo de Echidnas, quienes estaban en conflicto con los búhos debido a que estos los privaron del poder de la Esmeralda Maestra. Y es así como Sonic llegó a la Tierra, donde pasó aproximadamente 10 años viviendo entre las sombras de un pequeño pueblo llamado Green Hills, en Montana, hasta que finalmente es descubierto por las fuerzas gubernamentales, después de que este liberara su energía en una rabieta. Y debido a esto, el Dr. Ivor Robotnik es enviado a lidiar con esta misteriosa fuerza, mientras que Sonic pierde sus anillos durante su encuentro con el alguacil Tom Wachowski, quien es su acompañante y mentor en estas entregas, así que se embarca en un viaje con este para recuperar los anillos. En la secuela se nos introduce a Knuckles y Tails, quienes cumplen una función similar que sus contrapartes originales, y se nos revela que Gon, la canon espacial Ark, y Shadow the Hedgehog también existen en este universo. Y eso es lo más esencial de esta versión. Quizás algo más a destacar es la personalidad del erizo, ya que este se muestra bastante curioso y entusiasta, debido a que ha vivido fascinado con lo que el planeta puede ofrecerle durante años, pero no se había dado la oportunidad de explorarlo debido a que Longclaw le indicó que mantuviera un perfil bajo para mantenerse a salvo. Y no podemos olvidar a Eggman, quien es quizás la interpretación más alejada del material original, pero igual funciona bastante bien, con todo y un asistente que se lo quiere cool. Y para terminar, también tenemos los OVAs lanzados en 1996, que al verlos de manera sucesiva funciona como un largometraje, y es por ello que decidí dejarlo hasta esta sección. Al ser de los 90s, no se molestaron en adaptar algún juego específico. En su lugar contaba una historia original donde se nos presentaba el trío protagónico salvando al planeta Libertad de la amenaza de Metal Robotnik, quien buscaba detonar el generador de la ciudad para destruir el mundo. Y en la segunda parte, se revela que todo era una trampa de Robotnik, quien buscaba apoderarse de los datos del erizo para terminar de desarrollar su obra maestra, Hyper Metal Sonic, quien se dedicaría a ser el villano principal por el resto de la historia, mientras Robotnik buscaba casarse con Sarah, la hija del presidente o algo así. Hay algunas cosas raras en esta interpretación, como Knuckles siendo un cazarrecompensas, Tails y Sonic viviendo en un avión estrellado en una isla flotante, la extraña edición de un presidente mundial y su hija con orejas y cola de gato, y un viejo búho que es un cartero. Pero la verdad, tiene buenos gags visuales y las secuencias de acción son entretenidas de ver. Además me encanta esta interpretación de Metal, llega a ser realmente intimidante y mantiene una rivalidad interesante con Sonic, que termina en una relación de respeto mutuo, con un final trágico.
Y así es como finalmente llegamos al final de este video. Y sí, soy consciente que dejé algunas interpretaciones fuera, como algunos cameos y mangas, pero como dije, solo haría mención de los más interesantes y distintivos. Además, la información de algunos de estos productos es más complicada de conseguir. Ya lo había dicho antes, pero mi primer acercamiento oficial a la franquicia fueron los cómics de Archie. Y es por ello que mi interés por la marca siempre ha estado remarcado en los personajes y su variedad de encarnaciones. Y muchas de estas son producidas por personas que genuinamente aman la franquicia, y se notan los detalles y las interacciones de los personajes. Por ello siempre he pensado que los cómics y series merecen más apreciación, más allá de solo hablar de los extraños que estos podrían llegar a ser, o del caso de Ken Pendehenders, que ya ha sido discutido hasta el cansancio. Así que los invito a revisar la interpretación que más les haya llamado la atención. Y bueno, les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, y de verdad espero que lo hayan disfrutado. Si es así, háganmelo saber en comentarios. Y si quieren apoyarme, pueden dejar su like, suscribirse o compartir el video. Es algo que no les quita mucho tiempo y podría ayudarme muchísimo. Aprovecho esta parte para agradecerle a Matt Naranja y Sekix por sus fanart. No pensé que hubiera fanarts de Maxime the Wolf para cuando terminara de editar el video. De verdad me encantaron y les agradezco mucho por tomarse el tiempo para hacerlos. Y hablando de dibujos, recuerden que pueden seguirme en Twitter e Instagram, donde subo algunos de vez en cuando. Y bueno, creo que ya es todo. Espero verlos antes de que el año termine para un video especial. Haré todo lo posible porque salga. Sin más que agregar, me despido. Cuídense, los quiero. Chao.